¿Qué debería hacer Estados Unidos para de nuevo tomar el liderazgo que creo yo, de manera muy humilde, ha perdido en estos años? Si le pudieran dar un consejo a la nueva administración para priorizar a la América Latina, para prestarle atención a la América Latina, ¿qué debería hacer Estados Unidos? Yo diría lo siguiente, ese lema de la campaña de Make America Great Again, América no se va a hacer great again sin hacer The Americas Great. Y para que The Americas Great funcione, hay que pensar en un legado de estos 4 años que sea indiscutible. Y el primer legado es dejar una región libre de dictaduras. Ese tiene que ser un propósito estructural. Porque si no hay una ambición diplomática en fortalecer lo que más nos une en este hemisferio, que es la democracia, yo creo que quedaría una deuda pendiente. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, antes de llegar allá al cómo, segundo tema que es importante. Han tratado de vender los dictadores y particularmente Maduro que lo que genera la migración son las sanciones. No, lo que genera la crisis migratoria es la dictadura, la destrucción de las libertades, del aparato económico, de la prensa libre. Entonces, defender esa democracia es esencial. Seguridad. La seguridad hay que verla como un bien público y un valor democrático. ¿Y dónde está el problema de inseguridad? En los regímenes que son permisivos con el narcotráfico. Esa política de abrazos, no balazos, esa política que hemos visto en Venezuela complaciente con los grupos terroristas, la política que estamos viendo también en Nicaragua de facilitar el tránsito de drogas, y una Cuba que lo que sigue teniendo es una dictadura de la peor calaña y la protección del régimen de Maduro. Entonces, al objetivo de una región libre de dictaduras tiene que ser acabar con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo ocurre eso? Creo que hay 3 cosas que tienen que pasar rápidamente. La primera, ya no hay argumento para más dilación por parte de la Corte Penal Internacional. Así como han tratado de obrar muy rápido en otros casos sin justificaciones, tienen toda la evidencia para dictarle una orden de arresto a Nicolás Maduro lo más pronto posible. Segundo, en Estados Unidos hay que aumentar la recompensa por Maduro, por Diosdado, por Tarek, por toda esa cúpula del cartel de los soles en Venezuela. Y tercero, de cara al 10 de enero, tiene que haber un mensaje del hemisferio y particularmente también de los Estados Unidos de decirle a las fuerzas militares y de policía: hay un presidente legítimo que se llama Edmundo González, con evidencia, con actas recabadas por miles de heroicos testigos electorales, y ustedes tienen que ubicarse en el lado correcto de la historia. Si se ubican en el lado correcto de la historia y facilitan la posesión del presidente legítimo y que empiece el restablecimiento de la democracia, ustedes tendrán una oportunidad. De lo contrario, tendrán que arreciarse las sanciones individuales a ellos, a sus familias y a sus patrimonios. Y no puede haber más agua tibia, tiene que ser con total presión. Y lo último que voy a decir también acá es: hay que recuperar la institucionalidad hemisférica para que se pronuncie de manera categórica. Eso implica que el sistema interamericano, a través de la Comisión, de la Corte y de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, ejerza una vocería de toda una región que quiere ver el fin de esas 3 dictaduras: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ese es el mejor legado para hacer The Americas Great. De lo contrario, nos quedaremos en diplomacia melífera. En esas 3 recomendaciones extraordinarias no hay nada que tenga que ver con una posible opción militar. ¿Fuera de la mesa? Es que la opción militar hay que verla desde la perspectiva interna, Carlos. Es que la opción militar tiene que ser que las fuerzas militares y de policía de Venezuela se pongan del lado de la Constitución con el presidente legítimo. ¿Y por qué lo quiero decir de esa manera tan clara? Porque ya no hay argumentos para evadirlo. Juan lo sabe, hace 4 años, Juan, ¿por qué fue reconocido? Mucha gente ni siquiera se acuerda por qué fue reconocido Juan Guaidó. Maduro se robó las elecciones en mayo del 18 y al robarse las elecciones, cuando se crea el Grupo de Lima
y la mayoría de países no reconocen el resultado, la asamblea que había ganado las elecciones legítimamente lo nombra el presidente interino el día en el que Maduro pretendía volverse a posicionar y logramos la mayor movilización diplomática que haya visto este hemisferio para aislar a ese régimen. Hoy no estaríamos donde estamos si no hubiera una actitud valerosa de personas como Juan Guaidó. En este caso, María Corina Machado, que es experta en control electoral, consiguió más del 83% de las actas que hoy son públicas, porque la dictadura ha dicho que tiene las actas, nunca las pudo mostrar porque las actas reales son las que hoy se conocen. Entonces las fuerzas militares y de policía de Venezuela no tienen una opción distinta. O se ubican del lado de la democracia o tienen que recibir sanciones ejemplarizantes. Y voy a decirlo, el 10 de enero tiene que ser una gran movilización nacional, pero también internacional, para reclamar el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Si somos inferiores a ese reto, no seremos vencedores.